Ya sabes lo mucho que me gustan las preguntas reflexivas, así que me gustaría hacerte una. Si pudieras cenar con un personaje histórico vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué? Pues creo que con Simone Weil, porque me parece una persona súper interesante, que no se le ha reconocido lo suficiente todo lo que ha hecho. Hola Simón, me alegro mucho de poder cenar y hablar contigo hoy. Yo me alegro mucho de que mi legado haya servido para inspirar a las nuevas generaciones. Espero que el mundo sea ahora algo mejor. A mí me encantaría conocer más sobre la época que viviste y un poco más sobre tu vida. Claro, mi vida se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX, durante la cual el mundo experimentó una gran cantidad de cambios, muy importantes y rápidos. Cuando yo tan solo tenía 5 años, comenzó la Primera Guerra Mundial, concretamente el 28 de julio de 1914. Finalizó el 11 de noviembre de 1918 y dejó a toda Europa sumida en una gran crisis, tanto económica como política y social. Yo desde muy pequeña empaticé muchísimo con las condiciones de vida de los soldados de la guerra, de las víctimas de esta y también de las condiciones de vida del proletariado. Me identificaba tanto con el pueblo y tenía tanto afán por defenderlo que incluso llegué a participar en la Guerra Civil Española. Este fue un conflicto bélico que se desarrolló entre los años 1936 y 1939, en la cual se enfrentaron dos bandos, el bando republicano, puesto que en aquel momento existía una república como forma de Estado en España, y el bando sublevado o franquista, debido a que estaba encabezado por Francisco Franco, quien fue un general que se sublevó contra la República Española, el cual fue el motivo por el que comenzó aquella guerra. Pero eso no es todo. Por otro lado, entre 1939 y 1945 tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial entre los países aliados, formados fundamentalmente por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, y las potencias del eje, integradas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial. Como puedes ver, el contexto en el que viví fue totalmente inestable y muy agitado. Pero bueno, voy a dejar de darte tantos datos históricos y voy a comenzar a contarte algo más concreto sobre mi vida. Bueno, supongo que tú esto ya lo sabrás, pero es de mala educación no presentarse. Así que mi nombre es Simone Weil, encantada. Nací el 3 de febrero de 1909 en París, en Francia, y dediqué mi vida a la filosofía, la escritura y específicamente al activismo político. Crecí con mis padres, Selma y Bernard Weil, y con mi hermano André, quien fue en nuestra época un matemático muy reconocido. Mi familia era de origen judío, pero no practicaba la religión. Por ello, yo fui agnóstica durante casi toda mi vida. Estudié filosofía, literatura clásica y ciencia en la Escuela Normal Superior de París. Me gradué con una tesis sobre Descartes y comencé a dar clase de filosofía en varios institutos de mujeres. Aunque tuve problemas con mis superiores, ya que no aceptaban mi metodología ni mis acciones políticas. Es cierto que mientras daba clases también impartía cursos didácticos y de concienciación a los obreros, donde les enseñaba la doctrina marxista, matemáticas, literatura, economía y conocimientos básicos. Además, hacía piquetes y me negaba a comer más comida de la que el gobierno otorgaba a las familias sin recursos. También escribía en periódicos de izquierda e incluso llegué a criticar la situación de Alemania y la ascensión del partido nazi. Siempre prioricé mi papel político e incluso llegué a dejar de ejercer como profesora a los 25 años. Oye, ¿y por qué dejaste la docencia? Pues mira, yo dejé la docencia porque, como ya te he dicho, estaba muy comprometida con mis ideales políticos y morales. De hecho, desde 1932 participaba en el Círculo Comunista Democrático de Boris Suvarín. Mi pensamiento político era de izquierdas, comunista, pero antiestalinista. Podríamos decir, además, que mis ideales se manifestaban en tres direcciones diferentes. La primera se podría denominar como búsqueda de la verdad, la cual me había llevado a estudiar filosofía y más adelante me llevó a interesarme por la religión. La segunda, mi revelación contra la injusticia y el orden social establecido. Y, por último, mi empatía hacia los demás. Fue esto mismo lo que me hizo abandonar la docencia, ya que empatizaba tanto con los obreros y sus condiciones laborales que decidí ponerme en su piel, por lo que me fui de París y durante 1934 y 1935 trabajé como obrera en Renault. En la fábrica, confundida a los ojos de todos, incluso a mis propios ojos con la más anónima, la desdicha de los otros entró en mi carne y en mi alma. Por aquel entonces me impliqué también en el movimiento anarcosindicalista y la prensa de derechas me bautizó como la Virgen Roja.
Además, a raíz de mi experiencia trabajando en la fábrica, escribí La condición obrera, que, junto con reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión, reflejan muy bien mis preocupaciones de aquellos años. Me di cuenta de que hasta entonces ningún intelectual de izquierdas había intentado comprender desde dentro cómo vivía un obrero su día a día, experimentando su alienación cotidiana, su humillación, su cansancio y su angustia. Fui la primera también en darme cuenta de que Marx se había quedado corto en sus análisis, que la opresión se encuentra en la misma estructura del sistema industrial, la que determina la división entre trabajo manual e intelectual. Yo llegué a pensar que solo era posible un reformismo revolucionario, en el que los pobres tomasen la responsabilidad de su revolución. Sin embargo, estaban tan explotados que no tenían la fuerza de alzarse contra la opresión. Por ello era necesario crear condiciones menos opresivas, mediante avances reformistas, para facilitar una revolución responsable, menos precipitada y violenta. Yo me consideraba una persona pacifista y tenía ideales antibélicos. ¿Y cómo llegaste a participar en la Guerra Civil Española? Puede resultarte algo contradictorio que sepas que participé en la Guerra Civil Española y te acabé de decir que tenía convicciones antibélicas. Pero resulta que en 1936, cuando estalló la Guerra Civil en España, yo leyendo la prensa me di cuenta de que me alegraba de la victoria de una parte y de la derrota de otra, por lo que moralmente estaba tomando parte, y sentí que tenía la obligación moral de tomar partido en esta guerra. Yo desde siempre sentía admiración por los anarquistas, ya que sabían que la revolución tenía que cambiar las relaciones de poder. De modo que me fui a Barcelona como periodista voluntaria y me uní al bando republicano. Concretamente me alisté en la columna de Urruti, con la que combatí en el frente de Aragón. La columna de Urruti fue formada por Buenaventura de Urruti, el líder anarquista, y estaba formada por más de 2.500 milicianos que salíamos de Barcelona para luchar en el frente de Aragón. Teníamos el objetivo de recuperar la ciudad de Zaragoza para el bando republicano, la cual en aquel momento estaba bajo ocupación del bando franquista. Yo en un principio únicamente había acudido a Barcelona como periodista para documentar la guerra. Sin embargo, yo quería participar en la batalla. Todo el mundo se sorprendía puesto que yo era filósofa, no tenía ningún tipo de formación militar. Sin embargo, estuve en Pina del Ebro durante un mes aproximadamente con un grupo de 20 milicianos en el frente de Aragón. Hubo un momento en el que me destinaron a la cocina y sufrí un accidente muy tonto metiendo el pie en aceite hirviendo. Aquello hizo que tuviese que regresar a Barcelona, concretamente me llevaron al hospital de Sitges. Tuve que abandonar España a mi pesar, pero finalmente decidí no regresar, puesto que había quedado horrorizada con la realidad de la guerra. Me di cuenta de que nadie, ni de mi propio bando, desaprobaba o sentía pena hacia la sangre derramada. No sentía ya ninguna necesidad de participar en una guerra que no era, como había pensado al principio, una guerra de campesinos hambrientos contra terratenientes y un clero cómplice de los terratenientes, sino una guerra entre Rusia, Alemania e Italia. Un año más tarde escribí el artículo Reflexiones para disgustar, que sabía que disgustaría a mi propio bando, en el que expresaba cómo nadie en aquella guerra sentía repulsión hacia la violencia, sino por el contrario, se enorgullecían y jactaban de matar. Yo me consideraba revolucionaria y quería acabar con las relaciones de poder, pero llegué a pensar que la guerra realmente enturbia la revolución. A pesar de todo esto, no dejé de apoyar a los luchadores de la guerra. De hecho, seguí participando en reuniones de grupos antifascistas, defendiendo a los anarquistas españoles. Oye, y después también participaste en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial, en 1940, tuve que abandonar París junto a mi familia, ya que había caído en manos de los alemanes. Recuerda que, aunque mi familia no practicaba la religión, éramos de origen judío. Nos refugiamos en Marsella. Allí trabajé de nuevo como obrera, en este caso como obrera agrícola. Yo seguía pensando que el trabajo manual debía considerarse como el centro de la cultura y que no debía separarse de la actividad intelectual, puesto que esta separación había sido el origen y la causa de las relaciones de dominio y de poder. Por otro lado, mientras que yo estaba en Marsella, la guerra mundial continuaba, y yo, siempre deseosa de ayudar a mi patria, decidí elaborar un proyecto para crear un cuerpo de enfermeras de primera línea que ayudasen a paliar el sufrimiento de los heridos en los campos de batalla. Por otro lado, he de destacar que en esta etapa de mi vida tuve experiencias místicas y sentí una fuerte conexión con Dios, aunque por el momento me seguí negando a formar parte de la Iglesia cristiana. Sin embargo, más adelante es cierto que profundicé más en el cristianismo.
En 1942, mi familia y yo nos marchamos a Estados Unidos. Allí, lejos del peligro y del hambre, me sentía una desertora. Era algo que no soportaba. Si aquello duraba mucho tiempo, se me partiría el corazón. No quería que mi ciudad fuese liberada solo con la sangre de otros. Debido a ello, en noviembre de 1942 me despedí, para siempre, de mi familia y decidí marchar hacia Inglaterra. En Londres me incorporé a la resistencia francesa contra la ocupación nazi. Sin embargo, no me dejaron participar en batalla, sino que fui redactora para el gobierno de Francia Libre del general de Gaulle. Mi trabajo como redactora se desarrollaba en una pequeña oficina, donde nos dedicábamos a elaborar proyectos para la reorganización de la Francia de la posguerra. No te voy a mentir, estaba un poco decepcionada porque no me hubiesen dejado participar en la batalla. Oye, perdona la pregunta, pero ¿cuáles fueron las causas de tu muerte? La pregunta. Fallecí con tan solo 34 años. Un día, concretamente el 15 de abril de 1943, me encontraron inconsciente en el suelo de mi habitación y me llevaron al hospital, donde me diagnosticaron tuberculosis. Ingresé en el sanatorio de Grosvenor, en Ashford, y durante esta última etapa de mi vida continué acercándome al cristianismo. Además, nunca, ni estando enferma, abandoné mis ideales. Me negaba a comer más de las raciones establecidas y decidí dormir en el suelo. La verdad es que mi habitación era un bello cuarto para morir, lo que finalmente terminé haciendo debido a un paro cardíaco mientras dormía el 24 de agosto de 1943. Bueno, ¿y algo más alegre? Cuéntame algún chisme o alguna curiosidad. Bueno, en primer lugar, con solo 5 años dejé de tomar azúcar, como forma de solidarización con los soldados de Francia en la Primera Guerra Mundial. Además, no sé si lo sabías, pero en la Escuela Superior de París coincidí con la filósofa Simone de Beauvoir. Íbamos a la misma clase. Ella era muy brillante. Por otro lado, se dice por ahí que mantuvo una relación amorosa con el dibujante José Luis Rey Vila, el cual adoptó su seudónimo Sim en mi honor. Pero ya te dejo a ti decidir si crees que es cierto o no. Otras cosas que te puedo confirmar que sí que fueron totalmente ciertas son, por ejemplo, que escondí a León Trotsky y a su familia en mi casa en París, o que fue muy amiga del escritor Albert Camus. Durante toda mi vida escribí obras como La torpeza de la gracia, El arraigo, Carta a un religioso, A la espera de Dios, reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social, ensayos sobre la condición obrera. ¿Todas esas obras se publicaron? Pues sí, todas esas obras se publicaron. Bueno, se me va haciendo tarde. ¿Vamos pidiendo la cuenta? Tía, ¿estás bien? Sí, que me he quedado pensando. Vale, pues entonces te voy a hacer otra pregunta. Tía, otra pregunta más. Míramela. Sí, te voy a hacer otra pregunta. Simone Weil fue una mujer con un pensamiento crítico poco convencional para su época, valiente, inteligente y dedicada incansablemente a las personas más necesitadas. Destacaba su conocimiento en filosofía, su entusiasmo por el aprendizaje, luchaba contra la opresión y la desigualdad, y defendía valores como la justicia, la libertad, la responsabilidad y la religión. Esto le llevó a ejercer de profesora, mostrando a la sociedad su ideología, por la que fue rechazada en varias ocasiones. Además, estuvo presente en varios conflictos armados relevantes en la historia, como la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial, siendo consciente así de la realidad y el sufrimiento, empatizando con los soldados en guerra. Por otro lado, se solidarizó con los obreros, trabajando junto a ellos. Su obra se centra en el desarrollo de estas experiencias vitales, aportando un gran conocimiento a la ética, la política, la filosofía y la educación. Desde joven parecía una mujer inspiradora, con la capacidad de ofrecer su máximo a la sociedad. Vivía con el objetivo de establecer un orden social con el que las personas cubrieran sus necesidades. Luchó por este fin hasta su fallecimiento, por lo que se le considera partícipe en el apoyo de los derechos humanos.